Buenas tardes a todos, sean bienvenidas a la conferencia magistral La transparencia y protección de datos personales en el entorno digital. Nuestro ponente, doctor Arístides Rodrigo Guerrero García, y en este momento me permito dar una breve semblanza. Es doctor en Derecho, maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho, grados obtenidos con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protección de datos personales impartido por la misma universidad y la Agencia Española de Protección de Datos, así como un curso de Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Barcelona, Italia. En el ámbito docente, se ha destacado como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte diversas asignaturas como Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Fue acreedor a la Medalla de Mérito Docente 2019, profesor José Santos Valdés, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. El 18 de diciembre de 2018 fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Y posteriormente, el 15 de diciembre de 2019, fue electo como comisionado presidente del instituto donde se desempeña actualmente. Agradecemos la presencia de los servidores públicos que el día de hoy nos acompañan. Tenemos la presencia de nuestra Directora General de Asuntos Jurídicos, la licenciada Jacqueline Flores Becerra. De nuestro Director General del Centro de Evaluación, Control y Confianza, el Director Julián Flores Anda. Agradecemos la presencia también de la licenciada Luisa Fernanda Santamaría. Y cedo el uso de la voz a nuestra directora ejecutiva de la Unidad de Transparencia, la maestra Nayeli Hernández Gómez. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. De verdad, les agradecemos mucho. Es un gran honor para nosotros que participen siempre en este tipo de eventos de capacitación. Y, por supuesto, lo único que quiero agregar es darle la bienvenida a nuestro ponente, porque pues tenemos el lujo de contar con su presencia en esta secretaría. El tema que nos va a tratar pues es un tema muy actual. Ustedes ya todos sabemos que el futuro nos alcanzó y que todas las cosas que nosotros veíamos en la tele y en los programas pues se han hecho realidad ahora con los temas de inteligencia artificial y de todas las actualizaciones que nos están moviendo ahora en esta actualidad. Entonces, creo que será muy provechoso el escucharlo y que nos comparta sus conocimientos en este tema. Le cedo el micrófono, comisionado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por el uso de la voz. Y sí, precisamente hoy lo que dice Nayeli es importante. Vamos a hablar de transparencia, vamos a hablar de protección de datos personales, pero bueno, en primer lugar agradecerles mucho la oportunidad de participar en este auditorio. Nayeli, que siempre está muy presente en todas las actividades que realizamos en el Info de la Ciudad de México. Bueno, en general la Secretaría siempre está acompañándonos y hemos tenido una alianza permanente. Naturalmente, saludar también a la licenciada Luisa Fernanda, muchísimas gracias también por esta oportunidad, y bueno, naturalmente al secretario Pablo Vázquez, gracias por esta oportunidad de estar en este auditorio. Y siempre, antes de empezar a hablar de transparencia y protección de datos personales, porque como ustedes pueden observar, vamos a empezar a hablar del entorno digital. Y al hablar del entorno digital, nos vamos a sorprender del tiempo que estamos pasando en pantalla. Siempre inicio con una pregunta y quisiera hacérselas en este momento. Les pediría que tomen su teléfono celular. Esta presentación va a ser interactiva. Tomen su teléfono celular, vayan al apartado de configuración, después vayan al apartado de bienestar digital y vamos a ver cuánto tiempo pasaron en pantalla el día de ayer. ¿Cuánto pasaron hace una semana? ¿Cuál es el promedio semanal? Y muchas y muchos de ustedes se van a sorprender.
¿Qué les arrojó? ¿3, 4, 5, 6 horas? ¿Cuánto les...? Por allá 2 horas, es muy buen tiempo. ¿Nada más hoy o el día de ayer? Nada más hoy. Entonces, vamos apenas, todavía falta algún tiempo para que acabe el día. El otro día estaba en el Injuve y un joven me dijo que pasaba 12 horas en pantalla. Yo he tratado de reducir el tiempo, pero tengo un promedio de 4 horas diarias en pantalla. Y la mayor parte del tiempo la paso en WhatsApp respondiendo mensajes. Y eso que le he tratado de reducir. Por aquí, ¿cuánto pasaste? Que vi que hiciste cara de afirmación. 1 hora 50 está muy bien. ¿Alguien que haya pasado que pase más tiempo? O aquí casi no, por allá. ¿Cuánto? 6 horas en promedio. De acuerdo al INEGI, aunque ahorita estén diciendo que nada más 2, 3 horas, vean ayer, vean hace una semana y vean el promedio. De acuerdo al INEGI, las y los mexicanos estamos pasando alrededor de 4.8 horas diarias en pantalla. Y las y los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad están pasando 6.3 horas diarias en pantalla. Vamos a multiplicarlo y vamos a ver cuánto tiempo al año estamos aquí, en el teléfono móvil. Si nosotros nos vamos a la cifra conservadora del INEGI, es decir, 4.8 horas diarias de las y los mexicanos, si lo multiplicamos por 365 días y luego lo dividimos entre 24, va a arrojar que las y los mexicanos estamos pasando alrededor de 2 meses con 13 días en el teléfono celular. Los jóvenes, que pasan alrededor de 6 horas, están pasando más de 3 meses en el mundo digital. Ello nos lleva a repensar y a reflexionar si realmente seguimos viviendo en un entorno físico o en realidad ya gran parte de nuestra vida está aquí. Y precisamente está aquí. De acuerdo a un estudio que realizó una consultora denominada Domo, que se denomina Nuestros datos nunca duermen, y que se muestra en un momento más en la parte trasera de mi pantalla, muestra que por minuto en el mundo se estaban enviando alrededor de 41.666.000 mensajes a través de WhatsApp. En un minuto. 5.9 millones de búsquedas también en un minuto. 347.000 imágenes a Instagram. 347.222 imágenes. $433,000 que se gastan en Amazon en un minuto nada más. Facebook, 1.7 millones de interacciones y de contenido que se está generando en Facebook. 184.600 horas de reuniones o 452.000 horas de videos visualizados en Netflix. De hecho, por ahí hubo una desafortunada declaración que hizo uno de los directivos de Netflix, que dijo que su mayor enemigo no era HBO, su mayor enemigo no era Disney Plus, ni ninguna otra plataforma de streaming, sino que el mayor o la mayor competencia se encontraba en el sueño. Entonces, que estaban buscando cómo generar adicción para que estuviera la gente más tiempo pegada en pantalla. Nos pasa, quienes somos padres de familia y tenemos niñas o niños y estamos en algún lugar, la niñera más fácil es este dispositivo sin saber que probablemente estamos generando un daño. Entonces, todo esto que está circulándose en Internet implica flujo de información y ustedes mejor que yo lo saben. Porque hoy este teléfono celular sabe dónde estuve el día de hoy, por la mañana, dónde fui a desayunar, sabe después a dónde me trasladé, sabe dónde estuve hace una semana y sabe dónde estuve hace 6 meses. Si yo tengo activada la ubicación, que es algo común, porque probablemente yo quiero utilizar un GPS, un mapa, en ese momento yo estoy compartiendo todo mi historial de recorridos que estoy realizando. Y seguramente les habrá pasado que salen de comer de algún lugar cercano aquí y ya el teléfono le está preguntando qué te pareció determinado restaurante o qué te pareció determinado lugar. Cuando ustedes probablemente no lo avisaron, porque probablemente ustedes dicen, bueno, yo no soy de los que está compartiendo la ubicación y no anda presumiendo en las redes sociales en dónde se encuentra.
Aunque no se haga, el hecho de tener activada la ubicación implica que están recabando información acerca de nosotros. Insisto, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué productos compramos. Hoy todas estas plataformas pueden ir direccionando a través de un algoritmo, invitándonos a comprar determinado producto. No sé si les ha pasado, les pasó ahorita tal vez que acaba de pasar el Buen Fin. Tal vez buscaron una bolsa, unos zapatos o algún regalo que querían hacer y le pusieron aquí pues unos zapatos o un traje, ¿no? Y de repente tenías un anuncio comercial persiguiéndote por todas tus redes sociales, en tu correo electrónico, absolutamente en todos lados se está persiguiendo un traje o unos zapatos porque simplemente lo pusiste en Google. No sé si les ha pasado, y no es paranoia, que probablemente no lo escribieron. Probablemente yo dije, me gustaría comprar unos zapatos. Y resulta que no lo escribieron, pero el micrófono del celular los escuchó. Y al escucharlos ya les está recomendando comprar un producto. No es paranoia, es real. El teléfono nos está escuchando. Documentado, comprobado. Hay un caso de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, el caso denominado La Liga, así se llama el caso, y es un caso en el que bajabas una aplicación para saber los resultados del fútbol, del Real Madrid, del Barcelona, etcétera, y resulta que al bajar esa aplicación tú estás dando autorización para que abrieran tu micrófono o el micrófono de tu celular. La Liga argumentó, esta empresa argumentó, esta aplicación, que abría el teléfono celular para saber qué bares deportivos se estaban robando la señal la señal de fútbol que era de pago por evento. Ese fue su argumento, pero aceptó que estaban abriendo el micrófono. Y probablemente nosotros creemos que estamos en la intimidad de nuestro hogar o de nuestra oficina y que estamos solos, pero probablemente nos esté escuchando Alexa, o nos está escuchando Siri, o nos está escuchando Bixby, como queramos llamarle. De hecho, un usuario del Reino Unido ejerció su derecho de acceso, y aquí valga la pena señalar, el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución establece los denominados derechos ARCO. ¿Qué significan derechos ARCO? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, un usuario del Reino Unido ejerce su derecho ARCO y le pregunta a Amazon que cuál era la secuencia o cuáles eran las grabaciones que tenía Alexa sobre él. Y Amazon le tuvo que entregar un conjunto de carpetas con audios que había y que resguardaba de audios grabados en su hogar y que se habían grabado vía Alexa. Todo ello implica protección de datos personales, aunque, insisto, parezca esto de ciencia ficción. Pero les decía yo, a ver, buscamos en un buscador unos zapatos y me empezaron a perseguir. Lo dije en el micrófono y me empezó a perseguir. Pero el otro día el secretario ejecutivo del Info estábamos conversando y me dijo, ¿qué crees? Yo no lo busqué, yo no lo dije en el micrófono, sino que lo pensé. Y yo le dije, ¿cómo crees que tu teléfono va a adivinar lo que tú piensas? Reflexionamos un poco más y llegamos a la conclusión de que más bien, o más que el teléfono adivine lo que estamos pensando, el teléfono puede inducirnos en cómo pensar. Y puede, sin que nos demos cuenta, puede inducirnos en qué productos comprar. Tal vez no necesitamos un producto y ya nos están induciendo en qué producto comprar. Nos puede inducir en cómo pensar e incluso en cómo votar. Caso Cambridge Analytica del año 2016, en donde se comprobó que vía Facebook, redes sociales, Donald Trump empezó a generar una influencia en aquellos votantes. Primero se segmentó, porque lo que se hace con el algoritmo es segmentar a partir de las preferencias y gustos, y a partir de esta segmentación se empezó a generar propaganda, videos, etcétera, para inducir y votar que el electorado norteamericano votara por determinado candidato, en ese momento el republicano. Lo mismo pasó, la misma compañía
Cambridge Analytica participó en el Brexit en el Reino Unido y en elecciones en África. Entonces es ahí donde una cuestión que pareciera que a nosotros no nos va a afectar, sí nos puede ir induciendo en cómo pensar, qué comprar y cómo votar. Porque a veces decimos, no, yo soy lo suficientemente fuerte de mente y a mí no me van a generar una influencia. Y cuando menos nos damos cuenta ya compramos determinado producto o ya generamos determinada percepción. Y es por ello que empezamos en el Info de la Ciudad de México con otros órganos garantes, platicarles que tenemos un sistema nacional de transparencia. En ese sistema nacional confluimos comisionados de todo el país, junto con el INAI. Porque ustedes van a decir, ¿qué hace un comisionado de acceso a la información pública de transparencia hablándome de todo esto? Porque tenemos un segundo apellido, que es la protección de los datos personales. A ver, yo me llamo Arístides Rodrigo Guerrero García. Y si yo hoy me presento como Arístides Rodrigo Guerrero, mi mamá me va a reclamar y me va a decir, oye, también tienes madre, no me estás diciendo tu segundo apellido. Pues nosotros los órganos garantes también tenemos segundo apellido, que es el de protección de datos personales. Y es el segundo derecho que tutelamos. No solamente el derecho de acceso a la información, sino la información que constantemente estamos compartiendo y que a veces no nos damos cuenta. En el caso de los órganos garantes locales, lo relativo a la información que tiene que ver con los entes públicos de la propia Ciudad de México, y de ello hablo un poquito más adelante. Y entonces con los comisionados de todo el país, todavía este año estuve coordinando la Comisión de Protección de Datos Personales, empezamos a ver que el mundo estaba trabajando en legislaciones avanzadas que estaban regulando precisamente los entornos digitales. Por ejemplo, Francia desde el año 2016 ya estaba trabajando en la Ley de la República Digital Francesa, fue publicada. Es una ley que contemplaba, por ejemplo, el uso de videojuegos en línea. Porque hoy en día es muy común que un niño juegue videojuegos con otro niño que se encuentra en Japón, o que se encuentra en Colombia, o que se encuentra en Argentina, o que se encuentra en España. Es más, el idioma incluso empieza a dejar de ser una barrera con la propia traducción simultánea que se está generando vía inteligencia artificial. Y entonces no solamente está un niño jugando con otro niño en otra parte del mundo, sino que además se está comunicando con otra persona en el mundo. Pero ¿realmente el niño está jugando con otro niño? Porque ojo, cuando a mí mi mamá me mandaba a comprar las tortillas y me quedaba por ahí atorado en una maquinita jugando un juego de fútbol o Street Fighter, de repente me quedaba ahí, yo sabía que llegaba otro niño, yo jugaba contra ese otro niño que era mi vecino, o que era un familiar, o que era mi hermano. Yo sabía contra quién estaba jugando una maquinita. Pero hoy el niño que está jugando con otro niño en otra parte del mundo no sabe si efectivamente es un niño o es una persona que está buscando sacarle información, obtener información acerca de él para cometer algún delito. Famoso grooming, ¿no? Que es la pederastia que se da a través de los medios tecnológicos. Entonces, insisto en cómo el flujo de información, y por eso empezamos a diseñar un documento que se llama la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital. Francia, insisto, desde el año 2016, Ley de la República Digital Francesa. España, desde el año 2018, lanza la Ley 3/2018, que es la Ley de Protección de Datos Personales, e incluye un título denominado Protección de Datos Personales en el Entorno Digital. Y en ella ya habla, por ejemplo, de la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes, habla de derechos tan innovadores como el derecho a la desconexión digital, habla del uso de videovigilancia, de cámaras de videovigilancia en centros laborales. La Ley de Protección de Datos Personales española, muy avanzada. Ojo, estoy hablando del año 2018, no había pandemia todavía. ¿Y dónde estábamos parados en Latinoamérica cuando llegó la pandemia? En realidad no estábamos preparados legislativamente para enfrentar toda esta ola tecnológica que se acrecentó durante el periodo de pandemia, y en donde prácticamente no pasábamos esas 4 o 6 horas en pantalla, sino pasábamos 8 o 10 horas en pantalla, tal vez en la computadora, tal vez en el teléfono celular, o tal vez viendo un televisor. Y entonces esta Carta de Derechos Digitales de la Persona en el Entorno Digital
Se inspira en primer lugar en la Carta de Derechos Digitales Española, que en su momento fue de las más avanzadas. Se inspira en la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales. Se inspira en otros instrumentos, por ejemplo, la Constitución chilena hoy en día ya contempla los denominados neuroderechos. Pero lo que no queríamos tampoco era copiar y pegar la Carta Digital Española, porque eso pasa, de repente copian una legislación, la queremos aquí tropicalizar, y no se trataba de eso, se trataba de innovar en la propia Carta mexicana. Entonces empezamos a realizar mesas de trabajo e incluimos principalmente 3 capítulos que no tiene ninguna otra de las cartas. El capítulo de derechos de personas en situación de vulnerabilidad, el capítulo de neuroderechos y ya al final, cuando empezó el auge del ChatGPT, el capítulo ética en el uso de inteligencia artificial. Y en la siguiente lámina vamos a mostrar, por ejemplo, los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. En este caso en concreto vamos a observar cómo empezó a haber una falta de atención en el entorno digital para las personas adultas mayores. Y este señor lanzó una campaña que se llamaba en realidad no era Soy Mayor, le había pedido al equipo que pusiera el encabezado como fue, porque él lanzó una campaña que en realidad se llamaba Soy Viejo, no Idiota, así la lanzó. Entonces lanza una campaña en donde esta persona que acudía cotidianamente al banco, un día le dijeron, ¿sabes qué? El servicio que estás buscando en el banco ya no existe. Lo tienes que utilizar a través de una aplicación. Entonces tienes que bajar una aplicación y ya en esa aplicación ya puedes disponer de tu dinero. Y él dijo, oye, yo necesito hablar con una persona porque llevo más de 50 años en este banco y nunca me habían negado el servicio porque ahora resulta que tengo que utilizar una aplicación. Lanza esta campaña en change.org para obligar a los bancos a que generen alternativas y no brinden únicamente los servicios vía online. Porque él dijo, ¿por qué voy a tener yo que cambiarme de banco si este servicio lo he utilizado de manera cotidiana? Entonces se empieza a ver a la tecnología así como una herramienta coadyuvante o una herramienta que nos va a facilitar la vida, pero no como una herramienta sustituta. Porque en el momento en el que vemos a la tecnología como una herramienta sustituta, empezamos incluso a deshumanizarnos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desesperado porque estamos navegando buscando la alternativa de obtener determinado servicio y resulta que ya no está ese servicio o te vuelve a llevar al origen? Y lo que nosotros queremos es hablar con una persona que nos diga cuál caminito seguir o cómo resolver determinada cuestión. Entonces, esta Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital contempla derechos de las personas adultas mayores. El otro derecho que contempla también para personas en situación de vulnerabilidad es para las personas con discapacidad. Hoy en día, ustedes van a observar que muchos edificios públicos han instalado ya rampas de acceso, ¿no? Ya vemos que se instalan rampas de acceso o señalización visual para personas con discapacidad visual. Entonces, una persona con ceguera podría trasladarse en un lugar con una señalización que se encuentra en el piso. Pero una vez que se han adecuado los entornos físicos o exista esta obligación de adecuar los entornos físicos, y una vez que yo al inicio dije que ya en realidad pasamos gran parte en el mundo digital, y una vez que el mayor número de solicitudes de acceso a la información, el 99% de ellas se presentan vía Plataforma Nacional de Transparencia, pensamos en que la accesibilidad tendría que existir también en el mundo digital. Y aquí, a la vanguardia, el Instituto de Transparencia de Sinaloa incorporó en su ley de transparencia la obligación de que todos los entes públicos cuenten con una herramienta, un software especializado para lograr que una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, pueda navegar a través de comandos de voz, que crezca el tamaño de la letra, que haya acceso rápido, que haya un teclado de navegación, que les decía, lectura de texto por voz, aumento de contrastes, destaque de hipervínculos, pausa en las animaciones, aumento en el tamaño del puntero, entre tantas funciones para diferentes tipos de discapacidad. Entonces, una vez que se incorporó en la ley de transparencia del Estado de Sinaloa, pues la gran pregunta es ahora, pues se necesita cómo lograr que todos lo tengan. Y entonces diseñaron un software denominado Integrados. Siguiendo el ejemplo del Instituto de Sinaloa, estuvimos en un foro con el Instituto de
de Discapacidad de la Ciudad de México. Y en ese foro recuerdo que estábamos conversando y decíamos, pues hay que enviar un exhorto al Congreso de la Ciudad de México para que se legisle y se incorpore también en la Ley de Transparencia esta obligación, en el de la Ciudad de México. Pero luego nos acordamos que como autónomo tenemos facultad para presentar iniciativas de ley. Entonces redactamos una iniciativa de ley e hicimos uso por primera vez en la historia de esa facultad y presentamos la primera iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México y hoy en día ya está en comisiones para que se incorpore a la Ley de Transparencia la obligación de todos los entes públicos de contar con portales web accesibles para personas con discapacidad. ¿Qué fue lo primero que me dijeron en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Cuánto nos va a costar? Oye, ¿y esto cuánto nos va a costar? Y les dijimos que 0 pesos. Porque este software ya lo diseñó el Instituto de Sinaloa, es de uso libre, vía convenio lo tenemos Info de la Ciudad de México, y así como vía convenio lo tenemos nosotros, vía convenio, yo se lo puedo compartir a cualquier ente público. Es más, tenemos pendiente con la Secretaría, vamos a hacerlo, porque en realidad no nos va a costar. Se instala este software, una persona con discapacidad visual puede navegar a través de comandos de voz. Y bueno, junto con todas estas 11 funciones que tiene este software denominado integrados. Y gratis, que mejor, es decir, les di el problema y la solución. Nuestro objetivo es que, sea ley o no sea ley, el próximo año logremos que la Ciudad de México tenga todos los portales web de los entes públicos accesibles para personas con discapacidad. Ya lo logramos con la Secretaría de Salud, ya lo tienen instalados, ya lo logramos con la Secretaría de Finanzas, ya lo tienen instalados, y ahí estamos yendo con diferentes sujetos obligados para instalar este software. Pero este derecho, que es el derecho a navegar en Internet para una persona con discapacidad, pues ya lo tenemos en la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital, que es uno de los capítulos innovadores y con los que contamos en este documento. Y luego pensamos en otro de los derechos importantes a considerar. Y entonces dijimos, a ver, sí, por un lado, personas con discapacidad, pero hablamos también de neuroderechos. Les decía yo, hoy a través de, en Argentina, por ejemplo, estuvimos el otro día en la antigua Guatemala compartiendo con órganos garantes de protección de datos personales de otros países, y la encargada de protección de datos personales de Argentina nos decía que había llegado una empresa a Argentina que estaba dando $50 a las personas que aceptaran que les tomaran una fotografía del iris de los ojos. Y que esta empresa, cuando llegó este ente encargado de tutelar los datos personales, les dijo, oye, ¿con fundamento en qué? No, tú no tienes jurisdicción sobre nosotros porque nosotros no somos una empresa argentina. Oye, pero estás recabando datos personales de argentinos. Hoy existe una empresa que se llama Neurolink, búsquenlo en Google, parece ciencia ficción. Es una empresa que ya está diseñando un chip para instalarte. Lo que alega esta empresa es que está diseñando este chip para resolver problemas de salud como lo es el Alzheimer. Bienvenido si es para resolver problemas de salud, pero no bienvenido cuando se trate para el entretenimiento, porque no sabes cómo puede alterar la percepción o cómo puede alterar el pensamiento. Porque ojo, todos o la mayoría de las y los que estamos aquí no crecimos como hoy en día se está creciendo con tanto uso de pantallas. Los que estamos aquí crecimos probablemente con una pantalla, la televisión. Pero hoy en día las y los niños están creciendo con la televisión, con el teléfono celular, con la tablet, con una computadora. Están creciendo con 2, 3, 4 o hasta 5 pantallas. El reloj inteligente. Entonces ya son pantallas, pantallas, pantallas y pantallas. Y ello implica también en cómo se puede generar un daño cognitivo en las niñas y los niños. Por eso el capítulo de neuroderechos, que además lo hicimos junto con Ciro Colombara de Chile, junto con Moisés Sánchez de Chile y junto con Rafael Yuste, que fue al que encargó Barack Obama desarrollar el proyecto BRAIN,
y estudiar precisamente la influencia que pueden generar las tecnologías en el cerebro, pues decidimos incorporar un capítulo de neuroderechos en nuestra Carta Mexicana. Y adicionalmente, de repente surgió el ChatGPT. Y al surgir el ChatGPT, probablemente lo han escuchado ustedes, ¿no? Ya han escuchado hablar del ChatGPT. Entonces empezamos a ver la importancia de la inteligencia artificial. Y empezó este año, el 2023, fue el auge de la inteligencia artificial. Ya existía, de hecho el otro día estaba leyendo un libro acerca de cómo surgió la inteligencia artificial y uno de los precursores se llama Alain Turing, algo así, y empezó a impulsar la inteligencia artificial como un mecanismo de defensa en la Segunda Guerra Mundial, porque era imposible descifrar todos los mensajes que estaban en código, y él diseña mecanismos para tratar de descifrar estos mensajes. Fue uno de los primeros antecedentes de la inteligencia artificial, es decir, lleva muchos años. Pero el auge el año 2023, creo yo que va a ser conocido como el auge de la inteligencia artificial, y sobre todo por el salto que dio el ChatGPT y que hoy estamos en el ChatGPT 4. Y va a revolucionar de manera importante. La inteligencia artificial va a revolucionar así como revolucionó el Internet. Y seguramente todos habrán visto esta imagen. ¿La recuerdan? Se viralizó. Yo la primera vez que la vi, me la creí. Yo creía que ese era el Papa. Y dije, órale, ya anda muy moderno el Papa. Y de repente nos enteramos que había sido creada con inteligencia artificial. Ojo, esta es de las primeras y vean el nivel de detalle que tiene, ¿eh? Las que hay hoy en día, ya es prácticamente imposible reconocer que sí y que no. Porque ha ido mejorando la inteligencia artificial. A principios de año estuve en Yucatán y me acuerdo que estábamos en una universidad, en la Universidad Autónoma, creo, y se hizo un ejercicio de cómo con inteligencia artificial le puedes dar instrucciones y te crea una imagen, y no estaba tan avanzada porque recuerdo que le pusimos realiza una imagen de una joven universitaria yucateca comiendo un taco de cochinita. Hizo una imagen muy buena de una joven universitaria yucateca que parecía real, pero cuando salía el taco de cochinita era un taco, pero no de cochinita pibil, sino que estaba ahí como una cochinita, ¿no? Entonces, todavía no estaba tan avanzada la inteligencia artificial a principios de año, pero hoy en día, el otro día escuché la canción de Peso Pluma cantada por Vicente Fernández y realmente parecía Chente Fernández. Realmente parecía Chente Fernández. Luis Miguel cantando Bajo la lluvia, La gata bajo la lluvia, una cosa así. Y en realidad, con inteligencia artificial cada vez empieza a clonarse la voz. Hoy en día pueden clonar la voz de cualquiera de nosotros. Ya está pasando. El otro día pasó con un funcionario justamente en el caso de la Ciudad de México. Pueden clonar la voz con uso de inteligencia artificial y pueden engañarnos con esta voz que es clonada. Y hoy en día decíamos para entretenimiento, pero ¿qué pasaría o qué pasó, y ustedes conocen este caso, cuando ya no crean una imagen del Papa con una imagen moderna, sino lo que ha ocurrido en Perú, lo que ya ocurrió en España y apenas en el Instituto Politécnico Nacional Mexicano? Un joven, Diego N., a través de inteligencia artificial, crea imágenes de todas sus compañeras con contenido pornográfico. Ojo, a todos los que estamos aquí nos pueden desnudar con inteligencia artificial y pueden distribuir nuestra imagen y viralizarla con inteligencia artificial. Y es muy sencillo, tan sencillo que lo están haciendo en diversas partes del mundo y se les hace muy chistoso hacerlo además. Pero lo que no saben es que están cometiendo un delito. Un delito que fue consecuencia precisamente de la violencia digital que también encontramos en nuestra Carta de Derechos Digitales. Y aquí valga la pena platicar la historia de una mujer que estaba en un municipio de Puebla que se llama Huachinango, y en el que ella
Este sí fue un video real, no creado con inteligencia artificial, y en donde existe este video donde ella es grabada sosteniendo relaciones sexuales con su entonces pareja. Su entonces pareja empieza a distribuir el mensaje a través de WhatsApp, el video, para burlarse de ella. Y resulta que todo Huachinango ya tenía este video. Y esta mujer mexicana, pues resultó muy valiente porque empezó a impulsar una ley. En Argentina pasó lo mismo también. Una joven llamada Belén, pero Belén sí se suicidó. Y a la mujer a la que me refiero es de Olimpia Coral. Y este es parte de su testimonio, pero se los voy a leer un poquito más completo. En donde Olimpia Coral narra cuando llega su hermano, muy enojado, con el celular. Estaba la familia reunida y narra Olimpia. Entró mi hermano menor con el celular en mano, enojado, pegándole a las puertas, y hasta llegar al cuarto le dijo a mi mamá: ahí está el video que dicen que hay de mi hermana, sí existe, sí es ella, y se lo están rolando por todos lados. Mi mamá le pidió entonces el celular para ver el video, y yo al ver la escena sentí todo el dolor y la adrenalina que nunca había sentido. Le rogué a mi mamá que no lo viera, se lo rogué varias veces y se lo rogué llorando. Mi mamá, como buena mamá, me arrebató el celular de las manos y con autoridad me dijo: a ver ese video. Terminó viéndolo. El video de 1 minuto con 30 segundos estuvo en las manos temblorosas de mi mamá. Es inexplicable describir lo que yo sentía y nunca he sabido lo que ella, mi madre, sintió también. Lo único que hice fue darle la vuelta a la cama. Me hinqué frente a ella y le pedí perdón. Perdóname, mami, perdónenme todos. No quiero vivir, no deseo estar aquí. Perdónenme por lo que les estoy haciendo sentir a todas y todos. Le pedí a mi familia que me ayudaran a irme del país. Si es que no podía morir, no sé, hubiese querido en ese momento tener todo el dinero del mundo para hacerme una cirugía facial y quitarme esta piel y esta cara de Olimpia Coral. Aspiraba que con ello podría volver a ser libre y salir a la calle sin que me señalaran o se burlaran de mí al reconocerme que era yo, Olimpia, la gordibuena de Huachinango. Le contestó su mamá: hija mía, no es tu culpa, no eres tú culpable de vivir tu sexualidad. Narra Olimpia: fue la primera vez que alguien me decía que no tenía la culpa, y siguió con la frase que nunca voy a olvidar y que es la misma frase con la que hoy he tratado de dar aliento a más mujeres que han vivido lo mismo que yo. Mi mami, con dolor, con llanto, me tomó la mano y me dijo con mucha fuerza: mi amor, tú no hiciste nada malo, no hay nada de qué culparte, todas y todos cogemos. Tu hermano coge, tu prima coge, tu tía coge, tu papá coge, hija mía. Hasta yo cojo. Todas y todos tenemos sexo. La diferencia es que a ti te ven tenerlo, pero eso no es un crimen. Lucha, mi amor, porque lo que te hicieron no está bien y no debes rendirte ni sentirte mal. No debes esconderte como si fueras una delincuente, porque no hiciste un crimen. Vergüenza me hubiese dado ver de ti un video robando, maltratando a un animalito o algo que nos daña a todos, pero tu cuerpo desnudo, mi vida, no es nada malo. Narra Olimpia Coral cómo obtiene fuerza del apoyo que sintió por parte de su madre. Aquí implica también el rol que jugamos los papás en no juzgar, sino en acompañar, porque gracias a este acompañamiento hoy tenemos una ley que ya logró permear en las legislaturas de toda la República Mexicana. Que si bien la ley Olimpia se trata en realidad de un conjunto de reformas a los códigos penales y a las leyes para erradicar la violencia, en realidad la incorporación al Código Penal, y el otro día lo platicaba con Olimpia, le decía: oye, qué inteligentes fueron, qué anticipados fueron ustedes, porque hubieran podido incluir la palabra fotografía, el del tipo penal. En el tipo penal, a quien envíe una fotografía con contenido sexual sin el consentimiento, pero incluyeron la palabra imagen. Y al incorporar la palabra imagen, el hecho de que con inteligencia artificial se genere una imagen con contenido pornográfico y se envíe sin el consentimiento, y no solo el que la genere, sino el que la reenvía, está cometiendo un delito. Y ahí la importancia de hablar con las y los jóvenes y decirles que no es ningún chiste, que es un delito y que pueden parar
pueden terminar en prisión en caso de que estén reenviando tan solo un mensaje con contenido pornográfico creado con inteligencia artificial. Y entonces incorporamos este capítulo de inteligencia artificial. Pero a ver, ya vimos que la inteligencia artificial puede ser utilizada para el entretenimiento, como el caso del Papa, como el caso de las canciones que hoy están surgiendo con inteligencia artificial. Puede ser creada para un ataque de tipo político, clonando una voz. Puede ser creada utilizada para cometer un delito, como lo es generar pornografía con inteligencia artificial y peor aún, pornografía infantil. Pero yo siempre he dicho que la inteligencia artificial es una realidad. O sea, hoy no podemos decir vamos a prohibir la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es como el cuento del lobo feroz y la caperucita roja, en donde sabemos que el lobo es el malo y la caperucita la buena, sino que la inteligencia artificial puede incluso ayudar a generar una vacuna con mayor rapidez, porque a través de la misma, pues ya lo decíamos hace rato, pues puede hacer cosas que el humano no puede de manera muchísimo más rápida y ágil. Y entonces dijimos, a ver, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial de manera positiva? Y fue que diseñamos el chat de la transparencia, al cual le llamamos ATIC. ATIC significa transparencia en náhuatl. Está inspirado en el chat GPT. De hecho, primero pensamos en un chat que nos permitiera, a manera de chatbot. Entonces, cualquiera de ustedes que capture este código QR en pantalla, los va a enviar a un WhatsApp. Y ustedes pueden mandarle un saludo a ese WhatsApp, un hola, lo que quieran, y les va a arrojar un aviso de privacidad, porque esta herramienta está elaborada con un enfoque de privacidad desde el diseño. Y entonces, una vez que les arroja el aviso de privacidad, hoy en día ya se puede consultar información o aquella información que es más recurrente. Por ejemplo, pregúntenle a este chat cuánto gana un diputado. Directo. Y les va a arrojar el resultado de la Plataforma Nacional de Transparencia. Pueden preguntarle a este chat cuánto gana el jefe de gobierno, cuánto gana un comisionado. ¿Qué son las preguntas más recurrentes que siempre nos hacen? ¿O qué pasa? De repente necesitamos una normativa a la mano. ¿Qué es muy común? El reglamento de tránsito. Pónganle ahí, dame el reglamento de tránsito, y les va a arrojar el reglamento de tránsito. Dame la Constitución, dame la Ley de Transparencia, dame el Acuerdo de Escazú, y les va a arrojar el documento. Es más, pueden pedirle, pueden preguntarle cuánto costó el concierto de los fabulosos Cadillacs. Porque es una solicitud muy reiterada que se dio en la Ciudad de México y que de manera transparente, hay que decirlo, la Secretaría de Cultura la entregó. Entregó el convenio con OCESA. Y dijo la Secretaría de Cultura, me interesa ser un gobierno transparente, entregó el convenio que firmó con OCESA, y hoy en día se lo pueden preguntar a este chat. Porque valga la pena sí señalarlo, la Administración Pública de la Ciudad de México ha estado trabajando, ejemplo de ello, con la Secretaría de Seguridad, hemos estado trabajando muy de la mano en materia de transparencia. La Secretaría de Seguridad tiene 100% en transparencia en la última evaluación. Un aplauso para la unidad de transparencia, porque tienen 100% en transparencia para todo el equipo. La jefatura de gobierno tiene 100% en transparencia. En realidad ha habido buen trabajo y eso permite que nos enfoquemos en crear herramientas con uso de inteligencia artificial, como lo es ATIC, que ojo, no lo tiene ningún órgano garante en todo el país, Ninguno lo tiene. Ninguno lo tiene. Ya estamos incluso, muchos órganos nos lo han pedido, y es una herramienta que además nos costó 0 pesos, porque fue desarrollada por ingenieras e ingenieros mexicanos del Info de la Ciudad de México, que empezaron a desarrollar esta herramienta. Y entonces ahí donde vemos cómo utilizamos la tecnología, la inteligencia artificial de manera positiva, porque, insisto, la importancia de lograr que todas estas herramientas tecnológicas se utilicen en positivo, pero también ir viendo cómo ir tutelando los derechos que existen en el entorno digital. Insisto, por el gran tiempo que estamos pasando en pantalla, el tiempo que estamos en el mundo digital, y los invito a reflexionar, a disminuir este tiempo, un concepto al que yo he llamado higiene digital, tratar, así como todos los días nos
despertamos, nos lavamos los dientes, nos bañamos, nos aseamos, pues tratar de tener una higiene digital, empezando por ir borrando todo el historial de búsquedas que se tiene, etcétera, las cookies, para ir evitando que se vaya generando un perfilamiento, pero por otro lado también la disminución del tiempo que se vaya teniendo en pantalla, que resulta fundamental. Inteligencia artificial llegó para quedarse, hay que asumirlo, pero lo importante es que la inteligencia artificial no nos vuelva una humanidad artificial. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Pues muchísimas gracias de verdad por compartirnos estos conocimientos. Creo que ha sido una tarde muy provechosa para todos. Yo les pediría un aplauso más fuerte para el comisionado. De verdad, y sí estamos pendientes con un convenio interinstitucional para cerrar más espacios que son muy importantes de tratar. Y bueno, pues a nombre de nuestro secretario, el licenciado Pablo Vázquez Camacho, le damos las gracias por esta conferencia, comisionado, y muchas gracias a todos. Hasta luego.